Vamos a empezar con el primer bloque. Está iniciando Silvana la primera presentación. Sí, la doctora Fumega es actualmente directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. Ella posee un PhD por la Universidad de Tasmania, en Australia. También títulos en licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y de maestría en Políticas Públicas en la Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda. Se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil. Se ha desempeñado como consultora para varias organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil también. En los últimos años ha concentrado gran parte de su trabajo en la intersección entre datos e inclusión. Ella presentará el trabajo Datos, Géneros y Violencia, el trabajo de Hilda por la estandarización de datos de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe. Silvana, por favor, puedes empezar. Bueno, antes que nada, como antes les comenté brevemente, trabajo en ILDA, que es una organización, una asociación civil que tiene base legal en Uruguay, pero que tenemos un equipo remoto, algunas de ellas que ya he mencionado, pero digamos tenemos un equipo más grande remoto que trabajamos básicamente con la idea de generar y usar evidencia para la solución de los problemas más relevantes de América Latina en base al uso ético de los datos, perdón. Todo nuestro trabajo se enmarca, digamos, dentro de esta idea, digamos, que construimos desde quiénes somos y dónde estamos, con lo cual cada vez que tenemos que tomar una decisión, si, digamos, tenemos que pensar en alguna acción o embarcarnos en algún proyecto, lo pensamos con esa idea, con la idea de pertenencia y de pensar cuáles son los problemas y cuál es nuestro granito de arena en ese sentido. Rápidamente, para que sepan un poco desde dónde les hablo, en los últimos 3 años tuvimos 4 líneas de trabajo. Esta estrategia va a terminar a fin de año y estamos comenzando a elaborar otra, pero básicamente son, el primero es eficiencia y transparencia en el sector público, el segundo, fortalecimiento de la comunidad latinoamericana de datos, el tercero, ética en el desarrollo de tecnologías emergentes, y el cuarto, que es donde me voy a centrar hoy, que es tecnología cívica y datos para la participación igualitaria y equitativa. Entonces, digamos, dentro de este último eje es que comenzamos hace un poco más de 3 años, no puedo creer, cuando estoy diciendo 3 años, me parece increíble que haya pasado tanto tiempo, empezamos a pensar acerca de, digamos, dentro de varias ideas, la estandarización de datos de feminicidios en la región. Y básicamente, o sea, ¿por qué pensamos esto? Acá le voy a robar la analogía a mi colega Hazel Fallas, que también, digamos, trabaja con nosotras en este proyecto y que es clave para llevar adelante el proyecto. Ella siempre cuenta cuando tenemos un taller que, digamos, ¿por qué es la importancia? Digo, y esto muchas de ustedes, muchas y muchos de ustedes ya lo saben porque trabajan en el tema, pero bueno, nunca está de más. Cuando hablamos de datos y feminicidios, lo que hace Hazel con la gente que está ahí, en general en forma presencial, pero bueno, ya saben lo que pasa en el medio, que digamos que pensemos en una manzana. Y generalmente si yo voy y les pregunto a todas ustedes qué pensaron, lo primero es una fruta, digo, y en eso creo que estamos todas de acuerdo, es una fruta. El problema viene cuando les empiezo a preguntar, bueno, ¿qué características tiene esa fruta? Y cada una de ustedes, dependiendo su background, su lugar, etcétera, me va a responder probablemente algo diferente. Algunas me dirán roja, otras me dirán verde, una me dirá agria, otra me dirá dulce. Bueno, algo similar es lo que encontramos, digo, para hacerlo de manera sencilla, con las definiciones y modalidades penales de femicidio y feminicidio en la región. Y en eso sí, acá les voy a mostrar solo a modo de idea. Eh, Digo, sé que es medio difícil ver desde ahí, pero bueno, si quieren después les puedo compartir la presentación. En algunos países solo se penalizan los crímenes cometidos por parejas o exparejas, o sea, dentro o fuera del matrimonio, lo que conocemos como femicidio íntimo, para nombrar algunos ejemplos, Chile, Colombia. En otros se extiende y puede incluir, digamos, a otro tipo de personas con las que, digamos, la víctima tuvo algún tipo de relación de confianza o de poder, donde hay signos de violencia sexual, donde hay privación de la libertad. En esos casos podemos encontrar a, por ejemplo, Panamá, México, Honduras. El tema es que, a ver
si puedo pasar esto de estar haciendo todo al mismo tiempo, hablar y pasar el slide me está complicando un poco, pero bueno, sabrán entender. Como vemos ahí en el cuadro, uno de los puntos donde la gran mayoría de las leyes y los países que, digamos, que recogen datos al respecto, una de las categorías donde es más común recabar datos y donde es más común penalizar es la relación de pareja, digamos, lo que conocemos como femicidio íntimo. Y eso está ok, el gran problema es, digamos, todo lo que se deja afuera cuando solo recabamos datos acerca de femicidio o feminicidio íntimo. Después tenemos, digamos, un montón de otras variables que están mucho más atomizadas y que incluso esas no están incluyendo todas las modalidades de muerte violentas de mujeres por razones de género. En ese sentido, digamos, lo que produce esto es subregistro de casos, o sea, no todos los casos que podrían ser catalogados como femicidio o feminicidio están siendo incluidos en la tipificación y en las estadísticas. De esa manera, digamos, lo que nos pasa cuando estamos pensando, digo, y ahí estoy dando solo un número que es el que ha registrado la CEPAL entre 2005 y 2018, que es al menos 20.365 mujeres han muerto por muertes violentas a causa de su género. El tema es qué pasa cuando miramos un poco más adentro de ese número. De esas 20.000 y pico de víctimas, digamos, si volvemos a lo que antes decíamos, el lugar donde hay mayor coincidencia es la de femicidio íntimo, en ese número tan grande que veíamos, encontramos 841. Si le sumamos el ampliado, digo, aquellas categorías que veíamos en el cuadro anterior, sumamos otros 2.950 más. Y queda todo un universo de víctimas que no están siendo visualizadas ni en un ejemplo ni en otro. Con lo cual, digamos, quiero aclarar que estos ejercicios a nivel regional han sido muy útiles, nos están permitiendo ahora hablar justamente de estos temas, pero tienen limitaciones, o sea, están dejando afuera muchas víctimas que no están siendo registradas y por lo tanto no están siendo visibilizadas. Con lo cual, digo, era todo introducción de por qué, digo, y de vuelta, creo que acá en este caso quizás hasta ni siquiera es necesario porque todas ustedes saben de lo que estoy hablando, pero bueno, era un poco para contarles cómo empezó el proyecto. Viendo todo esto, entonces en 2017, como una organización que básicamente nuestro core está en el tema de datos, pensamos qué podíamos hacer al respecto, o sea, cómo podíamos poner nuestro granito de arena en esta situación que la veíamos como clave dentro de los problemas de América Latina. Hicimos un par de reuniones, una primera en abril de 2017 allá en México, con algunos expertas y expertos en el tema, y después lo que decidimos y lo que entendimos es que necesitábamos más gente, más profesionales de diferentes países y diferentes especialidades. Este es un tema donde hay una intersección de muchas especialidades, salud, género, seguridad, digo, en el caso de los datos, tecnología cívica, digamos, y de diferentes países, con lo cual tuvimos un taller de 2 días, que probablemente algunas de las personas que están acá escuchando esto habrán participado, y digamos, lo que queríamos saber es si tenía sentido esto que nosotros pensábamos que era un tema a seguir adelante. Y básicamente lo que encontramos fue un fuerte consenso acerca de la necesidad de tener al menos un mínimo grupo de datos estandarizados a nivel regional. Con lo cual hicimos un primer estudio exploratorio para entender exactamente de qué hablábamos. Brevemente, una aclaración, y que en parte es digamos, el diferencial en todo caso, y que después también sé que hay otra presentación que habla al respecto acerca de la estandarización, ¿por qué hablamos de una estandarización y no otro tipo de ejercicio? Básicamente porque entendemos que los estándares, los procesos de estandarización, tenemos como hipótesis de trabajo que son importantes para favorecer la estructuración y liberación de datos para su eventual reutilización. O sea, los datos estructurados son condición necesaria,
pero no suficiente para pensar estos problemas. Y esto, digamos, somos muy conscientes de esto. Pero lo que permite, sobre todo, digamos, lo que estábamos mirando nosotras, eran datos oficiales, con lo cual lo que permiten estos procesos de estandarización es que las organizaciones se repiensen a sí mismas los datos que recolectan, para qué lo hacen, cómo los almacenan, y, digamos, cómo los publican en el caso para luego su eventual reutilización. Con lo cual, digamos, un estándar o un proceso de estandarización no tiene nada más que ver que con un proceso técnico, sino también con un proceso de repensarnos como organizaciones que producimos datos, sea en este caso el de femicidio, como puede ser también otros temas. Y lo que vemos es que, digamos, este tipo de procesos lo que hacen es que están produciendo pequeñas transformaciones dentro de las burocracias públicas. Y a su vez lo que permite es incluir o apoyar la construcción de este tipo de, digamos, de procesos, de ejercicios, con la incorporación de otras miradas. Lo que vemos es que no solo está la mirada del organismo que está estandarizando los datos, sino en este caso estamos nosotras y está una amplia red de gente que participó en el diseño de ese estándar. Me quiero apurar para no tomar mucho del tiempo. Bueno, desarrollamos el primer estándar, esto lo hizo Gabriela Rodríguez, hizo un gran trabajo para, digamos, recolectar toda la información y datos que había disperso, hizo el primer esquema del estándar, y lo volvimos porque necesitábamos el feedback nuevamente de la gente que participó en ese taller y de una comunidad ampliada, porque creemos, digamos, y esto es muy importante para nosotros y nosotras, que estos ejercicios tienen que hacerse, digamos, en conjunto, participativos, donde todas las voces que sean necesarias puedan ser incluidas en el proceso. Con esto hicimos 2 pilotos, en Mendoza y en Montevideo, Mendoza, Argentina y Montevideo, y rápidamente una de las primeras cosas que vimos y que quizás no habíamos pensado con anterioridad era la necesidad de contar con un protocolo, digamos, para el proceso de contar. Digo, suena bastante de sentido común, pero ¿qué contamos cuando contamos? Básicamente. Y en muchos casos esos procesos son muy artesanales y están en la cabeza de la persona que está, digamos, en el proceso, pero si esa persona por algún motivo deja ese cargo, en muchos casos ese proceso que se lleva adelante no está registrado por escrito en ningún lado, con lo cual si esa persona se va, indefectiblemente el proceso va a cambiar. Con lo cual, digamos, con todos esos aprendizajes de estos primeros talleres, con el protocolo y con el estándar de datos, iniciamos una segunda etapa, donde en este caso con el apoyo del BID trabajamos en Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Ecuador, estos últimos 2 más recientemente. Y básicamente lo que hicimos fue, digamos, rever el estándar, digamos, pensar en una segunda versión con todo lo que habíamos aprendido, no solo del proceso de diseño, sino también de los talleres en Argentina y en Uruguay, y fuimos a cada uno de los países, primero con una parte más exploratoria, a ver qué pasaba en cada uno de ellos, y luego con talleres. En un primer momento, los del año pasado fueron presenciales, los de este año lamentablemente tuvimos que adaptarnos a modos virtuales, pero básicamente lo que hicimos fue seguir mapeando y seguir viendo lo que sucedía. Tuvimos, digo, y esto debo mencionarlo, gratas sorpresas en Panamá y en Ecuador. El trabajo que se está haciendo en ambos países es bastante alentador, digamos, y nos ha dejado muy contentas ver el proceso que ya se venía haciendo desde antes con el tema de recabar los datos. Lo de Paraguay es un poco más incipiente, pero también están comenzando a trabajar en ello. Y básicamente quiero, digamos, concluir para no sacar más tiempo. Ángeles todavía no me dijo nada, pero quizás me mandó algún mensaje y no lo vi. También eso es posible. Ya podemos, vamos a ir, sí, concluyendo con la presentación. Sí, prometo que es el último slide.
No, básicamente compartir algunas lecciones de lo que fuimos viendo en estos 3 años. Eh, Sobre todo, primero y principal, la importancia de establecer mecanismos institucionales que permitan a los diferentes organismos que están trabajando en estos temas acceder a estos datos, si bien con diferentes niveles de acceso, pero que haya una articulación entre todas las unidades que forman parte de estos procesos, y sobre todo también es importante que haya una única voz que comunique los datos oficiales. Digamos, necesitamos saber digamos, el número o la cifra o el registro de una única voz en cada uno de los países. Esto parece, nuevamente, muchas de las cosas que estoy diciendo parecen sentido común, pero cuando uno va y mira lo que sucede, no siempre es así, sobre todo el tema de la interacción entre instituciones y a su vez el tema de una voz única para el dato o la cifra oficial por país. Lo que vimos también es una necesidad de aumentar la capacitación en tema de perspectiva de género de los actores, sobre todo cuando estamos hablando de fuerzas de seguridad y de agentes judiciales, que son, digamos, actores clave a la hora de recabar datos y de entender, digamos, en estos procesos. Lo que vimos en que en muchos casos se pueden perder datos e incluso pueden no tipificarse determinados casos como deberían serlo, en muchos casos por falta de entendimiento de los propios actores de por qué es importante hacerlo, de por qué es importante visualizarlo. Otra también es el tema de las revisiones, los updates de los datos. Esto no es un tema lineal, con lo cual los casos pueden ir cambiando de carátula con el tiempo, con lo cual tiene que haber procesos claros acerca de los tiempos y los modos en los cuales estos datos son revisados y son actualizados. Bueno, nuevamente, como antes les decía, estos ejercicios regionales tienen muchas limitaciones porque, digamos, cada uno de los países tiene sus propias maneras de recabar y compartir los datos, pero lo que sí nos ha permitido es pensar otras maneras de intercambiar, digamos, por lo menos de plantear de que hay otras maneras de intercambiar datos de forma un poco más interoperable y no solo remitirnos a un PDF o un archivo que tiene una imagen escaneada arriba de, no sé, de otra imagen, etcétera, una vez por año. O sea, lo que permite también, digamos, más allá de que logremos o no que haya un estándar de estos datos a nivel regional, también nos permiten hacer otras pequeñas mejoras que, digamos, al final del día nos van a permitir conocer un poco más la situación. Bueno, en ese sentido también queda pensar cómo tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático puede ayudarnos en todo este tipo de ejercicios, y no me voy a extender ahí porque Catherine va a hablar del tema sobre algunas otras locuras que pensamos también con ella, su equipo y con Elena, así que no voy a entrar en ese tema. Y básicamente lo que quería para cerrar, y esta vez sí es en serio para cerrar, lo que quería dejar en claro es que tenemos muy claro que los procesos de estandarización no resuelven el problema de femicidios y femicidios en la región. De todos modos, creemos que es clave y es necesario entender cuál es la situación de una forma más acabada para luego poder pensar políticas públicas, herramientas, diferentes cosas que nos permitan, sí, llegar a algo más cercano a una solución del problema. Es un elemento no suficiente, pero sí necesario. De la misma manera, o sea, que pensamos que las cosas necesitan ser visibilizadas, ya sean problemas, ya sean grupos de poblaciones, ya sean personas. En muchos casos lo que no se cuenta no se ve, y sobre lo que no se ve es muy difícil que se piense en políticas públicas y soluciones, con lo cual, digamos, quería dejar, cerrar ahí, digamos, que sabemos que esto es un esfuerzo más, que no soluciona el tema, pero creemos que es necesario hacerlo para poder pensar en otras soluciones en el futuro.